Chianci Palermo, Chianci Siracusa. Sicilia, un lugar cargado de historia desde el inicio de los tiempos. Una región donde la literatura y el arte han encontrado incontables motivos para sus creaciones. Caballería Rusticana es un título mítico de la literatura europea. Escrito por Giovanni Verga, posee toda la fuerza que el realismo lograba otorgar a las narraciones, pero es que además, Caballería Rusticana ha sido fuente de inspiración para numerosos creadores, como el compositor Pietro Mascagni, que lo utilizó para el argumento de su ópera más famosa, pero también para los neorrealistas italianos y más recientemente para el director norteamericano Francis Ford Coppola, que se apoyó en él para la parte final de su trilogía sobre El Padrino. ¿Por qué este interés de los creadores hacia Caballería Rusticana? ¿Quién fue Giovanni Verga? Giovanni Verga nació el 2 de septiembre de 1840 en Catania, donde moriría 82 años después. Inició los estudios de Derecho que no tardó en abandonar por la literatura. Verga se trasladó a Florencia en 1869 y posteriormente a Milán. Sus libros le habían convertido ya en un escritor de éxito, en su mayor parte por unas historias románticas que no carecían de pretensiones críticas. Verga no era un escritor mediocre y tampoco un conformista. Comenzó a escribir bajo la etiqueta del verismo, un movimiento literario derivado del naturalismo que propugnaba la representación exacta de la realidad, del lenguaje y la forma de vida de los personajes. Una fértil corriente artística que tuvo un gran desarrollo en la Europa de finales del XIX y que produciría obras en la literatura y la música, sobre todo debido a la capacidad creadora de compositores como Giuseppe Verdi. Como resultado de este trabajo, Verga escribirá los relatos reunidos en 2 libros, Vita dei Campi, Vida en los Campos, de 1880, y Nouvelles Rusticane, Cuentos Rústicos, en 1883, en los que regresaba a Sicilia a través de una serie de cuentos duros y descarnados. Giovanni Verga publicará también las novelas In Malavoglia, Los Malagana, en 1881, y Maestro Don Gesualdo, en 1888. Los textos de Giovanni Verga resultarán fundamentales dentro de la literatura italiana, pues influirán en autores posteriores como D'Annunzio o Pirandello, pero también en el cine neorrealista. No hay que olvidar que Luchino Visconti filmó La tierra tiembla, la terra trema, basándose en la novela de Verga, Los Malavoglia. Caballería Rusticana ha tenido el mérito de ser uno de los primeros relatos de la historia de la literatura capaz de generar otras obras artísticas. Dio lugar a que se estrenase una obra de teatro y posteriormente se convirtió en el argumento de la famosa ópera compuesta por Mascagni. Caballería Rusticana tuvo su función inaugural el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Costanzi de Roma. Con una duración de 1 hora y 10 minutos, su estructura es la de una ópera en un solo acto con intermezzo, donde los fragmentos instrumentales tienen un gran valor, siendo muy conocidos por el gran público el preludio y el inicio del primer acto, tras la actuación de Turidú con la serenata. La ópera comienza a telón bajado, con la interpretación de una serenata que Turidú canta a una joven llamada Lola, un fragmento parecido a las célebres napolitanas. Después del intermezzo, que está entre los fragmentos más conocidos de la historia de la música, todo el pueblo sale de la iglesia. Hay brindis en la taberna y Alfio rechaza violentamente el vino que le ofrece Turidú. Este
En un fingido abrazo de reconciliación, aprovecha para retarlo a duelo, mordiéndole la oreja. El final de Caballería Rusticana es un violento duelo a navaja, que ha quedado como una de las escenas más conocidas de la literatura de la época. Una forma de dirimir los conflictos que se basa en los códigos de honor y que ha pervivido a lo largo de siglos en la región siciliana. Y seguramente fue esto lo que llevó al director Francis Ford Coppola a usar la ópera Caballería Rusticana como uno de los elementos narrativos de la tercera parte del Padrino. Esos códigos de honor ancestrales que rigen las relaciones entre los personajes de la película y esa violencia como forma de conducta. Los guiños que Mario Puzo y Coppola realizan a la obra de Verga son continuos, entre otros, ese bocado en la oreja que sirve como forma de retar al enemigo. Las escenas finales de la película, punteadas con la música y las escenas de la ópera, no pueden ser más reveladoras. Unos asesinos sicilianos disparan sobre la hija del padrino en las mismas escalinatas del Teatro Máximo de Palermo, a la salida de la representación de Caballería Rusticana. Toda una metáfora de enfrentamiento entre sicilianos, incluso entre los emigrados a otros países, y toda una declaración de la imposibilidad de huir de los atavismos violentos que habían regido la región durante siglos. José Abad, el traductor de la presente edición de Caballería Rusticana y otros cuentos sicilianos, publicada por Ediciones Traspiés en su colección de relatos, es doctor en Filología Italiana y licenciado en Filosofía y Letras. Vivió en Sicilia durante 5 años y ha colaborado en la Universidad Ca' Foscari de Venecia durante 3. En la actualidad, trabaja como profesor para la Universidad de Granada.